Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Noticias 22. Los saludamos Rafael García Villegas, Karen Rivera, Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana. Laura Barrera también estamos con ustedes. Iniciamos pues cabizbajos, tristes por un sensible fallecimiento, alguien que fuera musa de uno de los grandes poetas, no solamente de lengua española, sino universal. El Premio Nobel de Literatura Mexicana, Octavio Paz, quien desde muy temprana edad conoce a María José y con quien comparte gran parte de su vida, y como bien dices, Laura, hoy se va esta mujer que inspiró a quizá al referente máximo de las letras en nuestro país, Karen. Claro, y hemos preparado la siguiente semblanza para recordarla. Es bien sabido por todos que Octavio Paz compartió su vida con 3 mujeres: la formidable escritora Elena Garro, de quien tuvo una hija; la pintora italiana Bona Tibertelli de Pisis; y Marillo Tramini, a quien desposó durante su estancia en la India y con quien compartió los grandes logros de su vida hasta el 19 de abril de 1998, fecha de su muerte. El historiador Enrique Krause recuerda que Octavio Paz solía decir sobre su segunda esposa: «Fue lo mejor que me ocurrió en la vida después de nacer». La propia Marillo, en alguna ocasión, al recordar a su difunto esposo, dio fe del profundo lazo que los unió. Fue más fácil ser musa que ahora ser viuda. Un testimonio al que hacen eco las palabras que Elena Poniatowska dedicó a la musa: «Nunca, en mi ya larga vida, había conocido a una mujer que viviera solo en función de un hombre. Nunca hasta que conocí a Marillo Tramini, segunda mujer de Octavio Paz. Vivía para él, por él, con él, a través de él. Se pertenecían mutuamente». En la correspondencia de Carlos Fuentes a Octavio Paz se puede leer: «¿Quién es Marillo? Sin duda, una revelación oculta, una luz liberada por su propia metamorfosis, una hechicera disfrazada para encantarnos impunemente. La hechicera, mujer de gracia natural y elegante, infatigable compañera de vida e inspiración radiante del Nobel de Literatura mexicano, ha partido para reencontrarse en algún lugar con su eterno amado». Bueno, ha sido muy difícil para mí decidirme a emprender este viaje porque justamente emocionalmente representaba mucho esfuerzo, sí, emocional. Y entonces yo no sabía si sería capaz físicamente de enfrentar todos estos sentimientos encontrados que finalmente tenía que hacer, pero lo tuve que hacer porque en esta ocasión era muy importante, los poemas que él había escrito para mí especialmente, y no podía no encontrar fuerzas para hacerlo. Y entonces lo hice y me hizo bien, porque de todos modos era reencontrar las huellas nuestras, y es muy importante. Bueno, pues un encuentro que para Octavio Paz resultó sumamente luminoso. No es cosa menor encontrarse con la persona que lo acompañaría a lo largo de su vida, lo impulsaría, lo apoyaría, y que estuvieron juntos, estuvieron casados desde 1964 en un ambiente además muy particular, en un momento en el cual Octavio Paz estaba en Nueva Delhi, estaba en la India. Imagínense, México se acercaba hacia uno de los momentos culminantes de su historia, un rompimiento fuerte que él tuvo con el gobierno de México en el 68 a raíz de los acontecimientos aquí en la Ciudad de México, de los cuales se están conmemorando ya próximamente en octubre 50 años. Entonces, bueno, ella lo acompañó en toda esta etapa, y además quiero decir que ella siempre veía Noticias 22. No, y además subrayar, ahorita que escuchábamos esta semblanza, le agradecíamos siempre, ¿no? Siempre, por supuesto, la manera en que se refería el poeta, no Octavio Paz, el poeta, al amor que le profesaba, y qué mejor que caminar con tu musa de la mano por la tierra. Una mujer que lo acompañó, que se dedicó a él, como lo recordaba Elena Poniatowska, ¿no?
Bueno, y a propósito de ausencias, también queremos rendir un homenaje muy sentido a una semana de su partida al maestro Luis Fincer, uno de los grandes pintores expresionistas de nuestra tierra, quien alcanzó la inmortalidad a los 91 años. Ahorita vamos a hablar de su legado, pero antes rescatamos esto de la videoteca de Canal 22, donde él mismo se refiere a su quehacer artístico. Todo viene de adentro. Y eso es la expresión, es decir, el expresionismo nace de lo que uno siente, de lo que uno está viendo o viviendo. Y para mí, todo lo que es relacionado con la vida es lo que he pintado. Realmente la pintura abstracta a mí no me interesa, más que plásticamente. Yo conservo esa idea de que para mí la vida es lo más importante. Todo lo que tiene vida, o sea, lo orgánico, ya sea la naturaleza, nosotros, la gente, es lo orgánico, es lo que más me interesa a mí, sobre todo el ser humano. Y bueno, para hablar del legado del maestro Fincer, agradecemos a su compañera de vida, doña Clarita, que está en la línea telefónica, y celebrar la obra de este gran autor, que además fue embajador del arte, de las artes plásticas de México hacia el mundo. Doña Clarita, nuestro abrazo fraterno y muchas gracias por acompañarnos esta noche. No, gracias a ustedes. Platíquenos, por favor, ¿qué nos lega el maestro Fincer? Por supuesto que podemos recorrer galerías en Querétaro, inclusive en San Miguel de Allende, pero su legado va mucho más allá de estos cuadros. Sí, yo creo que la pasión por lo humano es lo que lo caracterizó. Tuvo más o menos 63 exposiciones importantes en museos alrededor del mundo. Una de las más importantes fue en el Gran Palais de París, que fue el único mexicano que participó, con 20 expresionistas. Pero su vida era su pintura, llegaba al estudio a las 8 de la mañana, vivió 90 años, yo estuve casada con él 33, porque yo era viuda y él estaba divorciado, pero habíamos sido amigos desde que yo cumplí 18 años. Entonces nos conocíamos y cuando yo me casé lo invitábamos a la casa y conoció a mis hijos, era como el tío que llegaba cada año, porque él vivió 20 años en Holanda y allá tuvo a su familia. Y tenía una pasión por pintar, que para él no había fiestas, ni sábados, ni domingos, ni nada. O sea, él estaba totalmente dedicado a su pasión, y que yo la admiraba muchísimo, porque a donde íbamos al teatro, al cine o a alguna fiesta, siempre llevaba su cuaderno y hacía bocetos, y de ahí salieron todas las pinturas que dejó y que vendió y que pues muchísima gente las colecciona. Y ahorita próximamente le van a abrir una galería en San Miguel Allende, porque nos acabábamos de ir a vivir allá, y van a empezar la galería con un homenaje a Van Gogh, pintado por Luis Fincer. Bueno, él adoptó a México como su país, se consideraba mexicano, y a mí me llama mucho la atención un binomio que hay en su obra. Por un lado, es un pintor, sí, podemos calificar como expresionista, tiene una profunda espiritualidad, yo diría también misticismo en su trabajo, y por otro lado, habiendo pertenecido, Rafa, Karen, Clarita, a movimientos como el del Taller de la Gráfica Popular y el Salón de la Plástica Mexicana, toda esta parte de una corriente mexicana también estaba presente, entonces tenía esto universal y esto también muy mexicano, Clarita. Sí, lo que pasó es que nació en Ucrania, pero salieron de ahí cuando él tenía 6 meses, él llegó a México a los 8 meses, entonces ahora sí que era más mexicano que el chile, o sea, además de que le gustaba mucho, pero pues él se sentía de aquí totalmente, y aunque vivió 20 años en Holanda, me dijo, no me puedo relacionar bien porque somos dos culturas tan diferentes. Dice, yo quiero a alguien con quien yo pueda hablar en mi propio idioma, en mi propio lenguaje, y estuvo muy feliz aquí, estuvo muy feliz, y desgraciadamente
pues recientemente el 4 de mayo tuvo un accidente tremendo en San Miguel y ya de ahí sí se fue para abajo y pero ya lo tiene Diosito en su santa gloria de veras, porque fue un hombre bueno y fue un gran compañero para mí y para mis hijos y para todos, todo el mundo lo quería. Clarita, hay algo importante que comentabas hace un momento y es esta cuestión de retratar la naturaleza humana. Louis Fincer visitaba espacios, visitaba el metro, visitaba los teatros, visitaba lugares donde la gente se reunía y a partir de ahí nos retrataba a los seres humanos con el color. Sí, y no solo eso, sino que fue una gente muy culta, hablaba 6 idiomas y le gustaba mucho la cuestión cultural, tenía una cultura impresionante, tengo una cantidad de libros increíble, teníamos una biblioteca muy amplia y pero sí, sobre todo el ser humano en todos sus aspectos, buenos, malos, inclusive recientemente tuvo una exposición en la Biblioteca Lerdo de Tejada, a donde había hecho la expulsión de los sirios de su propio país, que le dolió muchísimo, y pintó de todo, bueno, malo, y decía, no importa que a la gente le guste o no le guste, dice, yo pinto lo que siento y lo que debo de decir. Dice, cuando no tengo nada que decir no pinto, pero eso no pasó nunca. Pintaba sábados, domingos, días festivos, todo, o sea, diario, tenía la fuerza, yo ya hubiera querido tener sus energías, y desgraciadamente pues se fue muy rápido, pero se fue tranquilito y yo le doy gracias a la vida de haber tenido la oportunidad de vivir con él tantos años. Pues desde aquí un abrazo muy afectuoso, Clarita, gracias por estos instantes y por supuesto estaremos al pendiente de la inauguración allá en San Miguel de Allende de este homenaje y celebrar el legado de Louis Fincer. Un abrazo, muchas gracias por este tiempo. Muy buenas noches. Buenas noches y muchísimas gracias por llamar. Y con esto pues nos vamos a una pausa y celebrar por supuesto la vida de los grandes mexicanos. Volvemos. Esta mañana se dio el fallo del premio Mauricio Achard Literatura Random House, que impulsa el surgimiento de las nuevas voces de la literatura nacional. Vamos a conocer qué pasó esta mañana. Por primera vez en 4 ediciones, el premio Mauricio Achard Literatura Random House, que otorga este grupo editorial y librerías Gandhi, será entregado a 2 escritores. Se trata de Iván Soto Camba, autor originario de Guadalajara que fue seleccionado por su obra Pistolar, y de Pedro Zavala Chaparro, autor de Olin Sinatra. La decisión del jurado en su momento cumple y va muy de la mano con el espíritu del premio, en el sentido de realmente crear y dar un espacio a estas nuevas voces, a estos nuevos escritores que tienen la ilusión de contarnos unas historias, sus historias a través de los libros. Entonces la decisión fue sumamente complicada porque era para nosotros imposible poder decidir y quitar una de estas 2 obras. Entonces, bueno, se tomó la decisión complicada de hacer un esfuerzo y de duplicar el premio. Hay un trabajo que tiene un énfasis mucho más fuerte en cuestiones de forma, en cuestiones de cross-género, de combinar poesía y narrativa, epistolar, que como lo dijo el autor y como lo dijimos nosotros en el acta, es más un artefacto narrativo que una novela en sí mismo. Y en el caso de la segunda novela, lo que hay ahí es un ritmazo y una vertiginosidad impresionante y un personaje muy bien construido, que también tiene que estar muy conectado a problemas fundamentales de la época. El jurado estuvo integrado por los escritores Cristina Rivera Garza, Emiliano Monge y Fernanda Melchor, así como por Jorge Lebedev, director de Ediciones Gandhi, y Andrés Ramírez, director literario de Penguin Random House. Me siento agradecido, ¿no? con esta distinción y pues eso. El libro, la obra lleva por nombre Olin Sinatra y es justamente sobre la vida, los últimos
días de vida, ¿no? de un jugador de póker de 64 años que decide darse ese lujo, ¿no? de vivir lo que se ha negado en toda su vida por ser un académico dedicado a las letras, un especialista en Fitzgerald y que en cierto momento también siente ser el gran Gatsby, ¿no? Y por momentos Frank Sinatra. Olin Sinatra y Pistolar serán presentadas en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Noticias 22, Karen Rivera. Oye, Karen, pues qué buena noticia que el premio no se divida, sino se duplique para celebrar a las nuevas plumas. Y que se apoye, ¿no? También el talento de escritores jóvenes. Y a propósito de premios, Luis Goytisolo recibió el premio Carlos Fuentes 2018. Esto, el que otorga el gobierno mexicano y la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, por su afán por renovar la novela tradicional a través de narrativas como el ensayo y la filosofía. Un fuerte abrazo a nuestro Goytisolo. Y bueno, eso que ven aquí, estamos de plácemes, una verdadera obra de arte, pero también con una causa muy profunda y con una esencia muy particular de la que nos platica Laura Barrera. Bueno, nos da muchísimo gusto recibir a Pilar Mostalak, quien nos va a comentar acerca de la exposición que se presenta. Lo que tenemos aquí atrás, Rafa, Karen. Pilar, bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Es pues un ejemplo de lo que van a poder disfrutar a partir de mañana, que se presenta dentro de la muestra colectiva de pintura, grabado y litografía Manantial de Amor, en la sala Adamo Buari del Palacio de Bellas Artes, y durante el mes de agosto tendrán la oportunidad de disfrutar estas piezas artísticas que bueno, son resultado de un trabajo de muchos años en torno al arte que realiza la Fundación John Langdon Down, que apoya a personas que tienen síndrome de Down en muchos aspectos. Por un lado, sí, a su mantenimiento en términos económicos, desarrollo social, pero el arte, ¿qué es lo que aporta? Bueno, yo creo que el arte, mira, me gustaría platicarte un poquito. Sí, la Fundación cumple este año 46 años de haberse creado. La fundó nuestra presidenta fundadora, la maestra Silvia, que te manda un saludo muy afectuoso. Muchas gracias, Pilar. Y pues sí, nos dedicamos a brindar atención educativa, médica y psicológica a personas con síndrome de Down y a sus familias de escasos recursos económicos, desde el nacimiento hasta la edad adulta. Y uno de los ejes rectores de la Fundación, nuestra presidenta fundadora, siempre siendo amante del arte, pues notó en ellos que tenían talento, que son artistas como a la altura de cualquier otro artista, sin inmiscuir aquí ningún tema de discapacidad. Y fue así como hace más de 20 años invita a 2 maestros egresados de la Esmeralda a iniciar este maravilloso proyecto y este viaje juntos, y es cuando se crea la Fundación John Langdon Down, la Escuela Mexicana de Arte Down, que es única, no tiene paralelo en el mundo, y hoy con mucho orgullo pues les compartimos que hemos estado ya en 78 museos y galerías de 44 ciudades de América, Asia y Europa. Ahora, ¿cuáles son las características que tienen los alumnos que pertenecen a esta escuela? ¿Qué se necesita para formar parte? No sé si todos los niños tengan a lo mejor interés o cómo se les impulsa y cómo se les va llevando para que puedan expresarse a través de estas manifestaciones como son la pintura, el dibujo y el grabado. Claro, como cualquier persona regular, como tú, como yo, hay personas que tienen habilidades artísticas, que tienen talento, igual que cualquier persona regular. Ahora, los objetivos que tiene la Escuela Mexicana de Arte Down, que son muy importantes y que se plasman a través del arte que recrean sus artistas, es pues fomentar el desarrollo abstracto, elevar su autoestima y sobre todo sensibilizar y concientizar a la sociedad de lo que son capaces estas personas. No todos, como también nosotros, tenemos esas habilidades y ese don artístico, pero son muy talentosos y tienen una manera muy peculiar y muy especial de expresar sus emociones y sus sentimientos a través del lienzo. Ahora, no sé si nos permitan mostrar algunas de las piezas o vamos a estar viendo atrás, porque lo que podemos ver es que de verdad las formas de expresión son tan diversas. Hay obra de todo tipo, hay abstracto, hay figurativo, hay paisaje, hay retrato, lo que me lleva a pensar que los profesores realizan un trabajo en el cual van guiando a cada uno de los jóvenes o bueno, después adultos, a través de cuáles son sus posibilidades y guiándolos, ¿no? Exactamente, lo que hacen los maestros de arte es guiarlos, los llevamos a museos, a galerías, a través de películas, de cine, los libros, pero ellos son
los que deciden bocetar sentimientos, emociones y esa capacidad de expresión tan maravillosa que tienen de plasmar a través del grabado, la litografía, el pirograbado o los lienzos en el óleo, técnicas mixtas, pues sus sentimientos y poder pues hacernos vibrar de esa manera como lo hacen. Se rompe un tabú con esto. Que Totalmente. Es un trabajo que lleva muchos años, pero yo creo que siguen rompiendo tabúes, ¿no? Totalmente. Este ha sido un proyecto que la maestra Silvia pues fue totalmente visionaria, donde vio en ellos pues, un talento espectacular y que hoy en día pues la Escuela Mexicana de Arte Down ha abierto fronteras, ha concientizado, ha sensibilizado y ha estado pues ya en 3 continentes del mundo poniendo el nombre de México muy en alto. Pilar, la Escuela Mexicana de Arte Down es pionera en este tipo de trabajo. Afortunadamente ahora hay más espacios que se abren y tratamos de ser más incluyentes, al menos es un intento que hace la sociedad de ser incluyentes en todos los sentidos. Pero en algún momento yo me imagino que cuando este proyecto inició se enfrentaron a críticas muy fuertes y seguramente a descalificaciones. Pues mira, siempre, como lo dice nuestra presidenta, siempre enfocados en lo positivo, siempre buscando nuestras metas, nuestros objetivos y siempre con esa sensibilidad y esa creencia y ese amor por esta población que es maravillosa y que tiene talento, que lo creemos y que las personas que lo han visto, grandes maestros de la plástica nacional y extranjera, se quedan maravillados de las obras que hacen. Porque me refería yo mucho a esto cuando imaginaba que habría gente que podría decir, bueno, está bien que lo hagan, pero realmente son artistas, realmente de aquí va a surgir un artista que pueda expresar algo original, que tenga una propuesta. Por supuesto, tienen propuestas nuevas, cada uno en sus tiempos, cada uno elige las técnicas que quiere, cada uno se tarda un tiempo establecido y como ellos van avanzando, como cualquier otro artista. No hay una diferencia entre un artista con síndrome de Down de la Escuela Mexicana de Arte Down que cualquier otro artista que no tiene síndrome de Down. Y yo creo que esta es la propuesta más interesante. A lo mejor alguien que esté en nuestro público y que tiene algún familiar que tiene síndrome de Down esté interesado en acudir a la fundación en general, pero que particularmente considere que tiene oportunidad con una chica o un chico que tiene cualidades. Por supuesto. ¿Se pueden acercar directamente? Sí, acercarse a la fundación a través de nuestra página de internet, a través de nuestros teléfonos, ¿los puedo dar? Claro. 5666-8580 o a través de nuestra página de internet que es www.fjldown.org y se pide una cita de informes y bueno, la fundación está abierta para apoyar a esta población que es maravillosa. No dejen pasar la oportunidad de que si tienen algún familiar que tenga síndrome de Down y que pueda pertenecer a la Escuela Mexicana de Arte Down. ¿Se puede adquirir este libro? Por supuesto, se puede adquirir este libro en línea o llamando a los teléfonos de la fundación. Es un libro hermoso, además bellísimamente editado, con una impresión espectacular. Y vayan a la muestra enlazada Adam Ubuari del Palacio de Bellas Artes a partir de mañana a disfrutar de la obra de estos artistas. Muchísimas gracias, Pilar. Muchas gracias y agradecer también a la Secretaría de Cultura y al Instituto Nacional de Bellas Artes por la invitación y a ustedes. Bueno, pues mucho éxito, Rafa, ¿cómo ves? Muchas gracias, Pilar. Es admirable, es una lección de vida, ¿eh? Los esperamos, para todos. Los esperamos ahí. Una de las maravillas del arte, el poder, la oportunidad que nos da a todos los seres humanos de expresar nuestras emociones, ¿no? Muchas gracias. No hay límites. Felicidades. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, cambiando de tema, el próximo domingo seremos testigos del encuentro entre 3 generaciones de músicos que comparten, Karen, una sola pasión. Los sones veracruzanos, Rafael. Son de 3 es el título del espectáculo que reúne a varias generaciones de músicos que han trabajado en la composición y el rescate de la música regional mexicana. Mono Blanco, Son de Madera y Los Molotes, quienes se reúnen para ofrecer un concierto en el Teatro Esperanza Iris. Va a ser un viaje a través del tiempo y de los sonidos, ¿no? Porque comenzamos Los Molotes, que somos un grupo más, por así decirlo, moderno. Viajamos con Son de Madera a Jalapa y al virtuosismo de la música. Y terminamos con el principio de todo, ¿no? Que es Mono Blanco, que bueno, justo está cumpliendo 40 años de esta tradición, que ha impulsado muchísimo, como bien lo decían mis compañeros. Mono Blanco es un pilar en la música regional. Ha trabajado en el rescate y difusión de las tradiciones veracruzanas. Ese compromiso los hizo merecedores recientemente de la medalla Belisario Domínguez.
Por su parte, Son de Madera es un grupo que nació en 1992 para ofrecer un sonido contemporáneo. No se puede entender el movimiento jaranero hoy sin voltear a ver al Mono Blanco y a Son de Madera, ¿no? Fue como ramificarse en muchas direcciones y lo padre de todas esas direcciones es que todos cabíamos en alguna. La propuesta más fresca y experimental viene de Los Molotes. Para nosotros es muy importante el asunto de recapitular, respetar, reconocer y sobre todo reinterpretar esta tradición, ¿no? O sea, nosotros traíamos una manera, ¿cómo decirlo? Muy nueva, muy nuestra de hacer música, y tenemos influencias que vienen de la música popular, no solamente la nacional, ¿no? O sea, sino música popular de muchos lugares del mundo, y a todos eso es como un vínculo en común, ese es nuestro punto de partida. Es una buena oportunidad para llenar los oídos de muy buena música, pero sobre todo música como muy honesta, como muy hecha con el corazón. Noticias 22, Óscar Cortés. Para que no se queden con las ganas de este banquete musical, tenemos boletos, Rafael Villegas. Así es, 5 pases dobles a las primeras personas que se comuniquen con nosotros a través del correo electrónico noticias22@canal22.org.mx. Por este mismo medio les será informado a los ganadores de estas cortesías. Bueno, les recordamos que el concierto Son de Tres se llevará a cabo el domingo 29 de julio a las 6 de la tarde en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. 4 cortesías, ¿no? Son dobles. Ok. Está la invitación hecha, una pausa, regresamos. Te cachamos. A ver, no, espérense. Metiéndole mano al pastel. No, espérenme, es que saben que nuestros amigos de la Fundación John Landon Down nos dejaron este riquísimo panquecito y unas galletas para el staff que pues dice Rafa que no se lo merecen, pero bueno, lo dejaron. 321 Arte Café, que es una pastelería artística y que también sirve para apoyar a la Fundación John Landon Down. Rápidamente les digo que está en Selva número 4, Insurgentes Cuicuilco. 321 Arte Café. Ahí búsquenlos, hacen cosas riquísimas. Huele riquísimo. La verdad es algo que vale la pena por todo donde se le vea. ¿Sabe qué? Mientras vamos a se le ver vea. qué reporte nos tiene Huemanzin y que se despierte de su envidia porque no le toca pastel, vamos a tierras del Bajío para saber qué sucede en el Festival de Cine. Hueman. ¿Qué tal, amigos de Noticias 22? ¿Cómo están? Es un gusto saludarles desde Guanajuato en esta que es las actividades del 21º Festival Internacional de Cine de esta maravillosa ciudad. Los saludamos desde un restaurante que se llama El Jardín de los Milagros. De hecho, hace unos momentos estuvimos compartiendo la mesa con Pilar Pellicer, esta destacada actriz del teatro y del cine mexicano que en este festival recibe un homenaje. Vamos a tener unas palabras con ella un poco más adelante y nos arrancamos con lo que fue la inauguración en el Teatro Juárez la noche de ayer miércoles. Vemos aquí las imágenes en la alfombra roja en donde pasaron diferentes personalidades muy destacadas del cine, actores, personajes que se han dado cita aquí para la producción, también para esta realización de videos en 360 grados, que es lo que nos están diciendo es el futuro del cine. Vimos también a Damián Alcázar, que el día de mañana, viernes, recibirá un homenaje y el próximo sábado dará una clase magistral. Por supuesto, nosotros aquí en Noticias 22 ya estamos ahí con la agenda para poder conversar con este importante actor mexicano. Lo que ocurrió en esta inauguración con la proyección de una gala cinematográfica fue bastante rápido, cosa que se agradece cuando uno viene a estos festivales. Demasiadas palabras a veces como que hacen muy larga la expectativa frente a una película. Aquí fue muy breve. Así es como comenzaron las actividades y de inmediato se presentó la película de la gala inaugural, que es
Las Herederas. Esta es una cinta que fue estrenada en el pasado Festival Internacional de Berlín, en la Berlinale. De hecho, la directora de este festival, Sarah Hoch, nos comentó que cuando vio esa película, de inmediato, ella estaba ahí en Berlín, de inmediato la buscó porque lo que quería es que esa cinta inaugurara aquí en Guanajuato, y bueno, así sucedió. Es una coproducción entre Paraguay, Uruguay, Brasil, Alemania y Noruega. Hay que también hacer una serie de consideraciones muy importantes, dado que la cinematografía de Paraguay es todavía muy pequeña, no hay una industria, se producen cerca de 5 películas por año, y el que esta cinta haya recibido el apoyo de otros países latinoamericanos y de estas dos que son importantes presencias cinematográficas en Europa, tanto Alemania como Noruega, le dio una presencia muy especial, y estuvo en Berlín, donde tuvo un recibimiento muy importante. Ha recorrido diferentes partes del mundo. La historia se centra en 2 mujeres. De hecho, hay un fantasmagórico personaje masculino y otro personaje masculino del cual solamente se habla. Es una película de mirada femenina, de piel femenina. Son 2 mujeres adultas, mayores, que viven juntas, y que de pronto una de ellas tiene que ir a la cárcel. ¿Qué pasa con esta pareja? Vamos a escuchar parte de lo que nos dijo este director, Marcelo Martinezzi. Para hablar de Paraguay, creo que es importante hablar de una sociedad en que, como te decía, los personajes quizá no están demasiado cómodos en su propia piel. Entonces tenemos en la película la oportunidad de poder incluso jugar, en el buen sentido de la palabra jugar con eso, porque cuando uno no está del todo cómodo y alguien empieza a tocarte alguna fibra o a hacer que esa inseguridad se potencie, creo que todo se mueve un poco. Y Las Herederas para mí es una película acerca de eso, es una película acerca de incertidumbres. Bueno, ya escucharon a Martinezzi a propósito de cuáles fueron estos elementos que él buscaba en la cinta. Cuando estamos viendo la película, yo le digo, Marcelo, esta es una película de desamor. Y me dice, bueno, no necesariamente desamor, es la forma en la que se desgasta una relación. Vamos a escuchar esto que dice él. Es una historia de una relación desgastada, yo creo, y es una historia que por eso precisamente cualquier ser humano creo que puede acercarse a la historia. Me parecía que algunas veces en Paraguay nos pasó mucho que mucha gente quería poner el foco en que es una pareja lesbiana de mujeres. Nosotros siempre defendimos que es una historia universal, narrada a partir de una mujer lesbiana, porque me parecía que son muchísimas cosas las que suceden en la película y que nos suceden a todos los seres humanos, independientemente de dónde somos, de qué sociedad, de qué orientación sexual, de qué forma de ver el mundo. Otra cosa que nos mencionaba Marcelo es la importancia de centrar la mirada a esas historias que ocurren en otros lugares de América Latina, como es Paraguay, que tal vez no esté del todo retratado, su capital Asunción, pero que también tiene ciertos guiños, ciertos elementos que nos colocan en entornos que podríamos llamar de provincia, de pequeños pueblos que están en alguna otra parte. Es decir, de qué manera estas emociones de ciudad también existen en otros pequeños lugares, no solamente en Paraguay o en América Latina, sino en cualquier parte del mundo. Escuchemos de nueva cuenta a Marcelo Martinezzi. Yo creo que de alguna manera esa es un poco la pregunta que se hace en la película, ¿verdad? ¿Dónde está la libertad? Porque de repente en una sociedad tan opresiva, en una sociedad que tiene la opresión metida debajo de la piel, me parece que es muy fuerte lo que sucede cuando uno está en una situación de encierro verdadera y ya no tiene salida. Me parece que ahí aflora mucho más libertad de la que hay afuera. Entonces me parece que evidentemente en el proceso de construcción, digamos, un poco más técnica de la película estaba esa idea de que de una cárcel, de una casa que es cárcel y de una cárcel que es mucho más libre, ¿no? Bueno, ahí tienen ustedes esta película Las Herederas, que ya tiene distribuidor en México. Se trata de Nueva Era Films, y nos decía el director que está la fecha aproximada de estreno para el próximo mes de septiembre. Una grata recomendación de lo que ahora hemos visto en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato. Vamos ahora a compartir un instante de esta conversación que les decía al inicio de esta transmisión con Pilar Pellicer. Ella fue alumna de Sequizano. Trabajó con Soriano, estuvo con Paz, con Arreola,
se fue a París, tomó clases con Marcel Marceau, en México hizo películas con una cantidad enorme de actores, entre ellos Ignacio López Tarso, tuvo una presencia muy importante en el teatro. Bueno, todo esto que les cuento es mínimo, porque ella también fue bailarina y conoció a Covarrubias, conoció a Miguel Limón, conoció a todo este universo. Nosotros queremos compartir un instante de lo que pudimos disfrutar de su conversación con ella. Yo vivía en Europa en estos momentos, ya estaba yo casada con el papá de mi hija, con el escultor James Metcalf, y entonces Carlos Fuentes me habló y me dijo, mira Pilarcita, si no te vienes a hacer el casting a México, no vas a ser Susana San Juan, porque te la van a ganar. Y entonces yo tomé el avión y me vine. Entonces, bueno, llego a los Churubusco y me arreglo, no sé qué, y de repente volteo y veo a una preciosidad de hombre con el torso desnudo, y ese era John Gavin, con el que iba yo a hacer las escenas, el casting. Pues quedaron muy bien y me quedé con el papel. Pero yo creo que, si soy justa, el primer director importantísimo y al que le debo muchas cosas fue a don Luis Buñuel. Nazarín, donde primero hago esta mujer que tiene la peste, que era pues, un muy importante papel. Pero las dos frases que me hicieron famosa con esa película fue "No cielo, Juan". De esta manera, amigos de Noticias 22, nos despedimos en nuestra transmisión desde la ciudad de Guanajuato, con la promesa de tener el día de mañana más cosas, porque hoy por la noche hay una actividad interesante, es el Día del Líbano. Entonces se proyectará una película en el Teatro Juárez, después un concierto en la Lóndiga de Granaditas y la presentación de un libro, Las generaciones de libaneses en el cine mexicano, de Carlos Martínez Assad. Esto lo tendremos el día de mañana para todos ustedes y más de lo que nos encontremos aquí en Guanajuato. Nos vemos y disfruten el cine, el festival y allá en la Ciudad de México todo lo que hay. Muchas gracias, Weman. Se ve que se le están pasando muy mal. Un fuerte abrazo hasta Guanajuato y estaremos al pendiente mañana, por supuesto, de cómo concurre esta edición del Festival Internacional de Cine de El Bajío. Oye, Rafael, hoy se cumplen 50 años de uno de los acontecimientos que marcara el inicio del movimiento estudiantil de 1968. Esto no es solo octubre, Laura. Efectivamente sucedió el 26 de julio y bueno, pues es toda la etapa previa al 2 de octubre, tan señalado como en las fechas que hace rato lo decíamos, marcaron nuestra historia un antes y un después. El 26 de julio de 1968, miles de estudiantes participaron en 2 manifestaciones multitudinarias con permiso del Departamento del Distrito Federal. Por un lado, la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos del Instituto Politécnico Nacional marchó en protesta por la represión policíaca a la Vocacional 5 sucedida 3 días atrás. Por el otro, la Confederación Nacional de Estudiantes Democráticos tomó las calles para conmemorar el 15º aniversario del asalto al cuartel Moncada, origen de la Revolución Cubana. Cuando ya se había disuelto la manifestación politécnica en el antiguo casco de Santo Tomás, un grupo no menor de 5,000 estudiantes emprendió camino rumbo al Zócalo. Ninguna manifestación había llegado hasta ese punto. En el hemiciclo a Juárez coincidieron con la marcha en memoria de la Revolución Cubana, pero fueron emboscados y reprimidos por granaderos cuando intentaron llegar a la Plaza de la Constitución. La furia policíaca se vertió sobre los estudiantes de las prepas 2 y 3, rondando las 8 de la noche. Los jóvenes se refugiaron en San Ildefonso hasta el famoso bazucazo. El movimiento estudiantil de 1968 inició aquel 26 de julio. Es muy lamentable, digamos, que la masacre del 2 de octubre simbolice el movimiento completo, digamos, de julio, del 26 de julio al 2 de octubre. En realidad el arco narrativo, digamos, del movimiento es del 26 de julio al 10 de junio del 71. De acuerdo con Carlos Monsiváis, a los preparatorianos que enfrentaron a la policía no los impulsa el Mayo francés o las repercusiones de la doctrina marxista. Las contiendas tienen su origen en la decisión simultánea del no dejarse. Es la furia de quienes renuncian a la paciencia histórica ante la represión. Tú tienes a un presidente Díaz Ordaz que en su campaña presidencial, porque existía campaña presidencial, ¿no?
así como existían elecciones, que no eran, digamos, no eran ningún mecanismo de representación, simplemente eran plebiscito de lo que ya estaba decidido. En esa campaña electoral, Díaz Ordaz exhibe un cartel de él besándole la mano a su padre y el lema era aprender a obedecer, ¿no? Y entonces esa es esa generación, digamos, la generación que se rebela contra esta idea del Estado papá, de que lo importante es obedecer, que lo importante es que las cosas no se muevan. Fabricio Mejía Madrid no tiene duda de que el movimiento fue una victoria para la apertura democrática. Es la primera vez que se expresa la clase media, los hijos de los trabajadores, que era el Politécnico Nacional, y los hijos de la clase media, digamos, alta, que era la Universidad Nacional, se expresan a favor de la participación democrática, que es una democracia directa en realidad, y que se expresará en distintas maneras durante 50 años, en el terremoto del 85, en el terremoto del 19 de septiembre del año pasado, en muchos otros momentos. Lo que ahora recuperamos, digamos, es el goce de la participación, de lo horizontal, porque finalmente, digamos, el movimiento no se decidía ni en una burocracia de partido, ni en ninguna cosa estructurada, digamos, sino en los comités de lucha, que era pues quien se presentaba. Laura, una lucha que duró más de 2 años y que no solo abarca el 2 de octubre ni el 26 de julio, ¿no? Que termina hasta 1970. Y de la que seguiremos hablando en las adelante. siguientes semanas. Les hemos preparado una serie de reportajes, entrevistas, así que bueno, seguiremos sobre este tema y vamos a la pausa, regresamos con cine. Por acá anda Julio López. El cine mexicano será el protagonista de los estrenos de este fin de semana, Laura. Vamos con Julio López, que está con Rafa, para que nos platique qué es lo que hay que ver en los próximos días y qué no hay que ver. De una vez, dinos. Ahí va, sí, no, porque sí, en efecto, el hecho de que sea el cine mexicano protagonista de este fin de semana no necesariamente tiene que decir que tenemos que ir a las salas de cine, Julio. Yo más bien diría que es el antagonista. Sí, es una película mexicana dirigida por Pepe Bojorquez, ¿no? Se estrena Más sabe el diablo, donde la verdad es que tiene sus cosas a favor, pero también tiene muchas en contra, ¿no? Vamos a ver, tuve la oportunidad de platicar con parte del elenco y esto fue lo que nos dijeron. ¿Ahora qué quieres? Me están ofreciendo una cama en la casa del actor para que me retire. Ahí dice que nací en el 38 en lugar del 83. Llevo 8 meses sin trabajar, ni siquiera de extra, Elsa. Debe ser un error en el sistema. Más sabe el diablo por viejo cuenta la historia de un joven actor que busca abrirse camino en el complicado mundo del teatro. Sin un peso en la bolsa y un techo donde dormir, no tiene más remedio que hacerse pasar por un anciano y recluirse en la casa del actor mientras consigue trabajo. Su llegada al asilo cambiará la monótona existencia de los residentes del lugar. Esto está muy chafa. No está jalando. ¡Tarán! Es una tragicomedia, podríamos decir, porque sí es una tragedia llegar a una determinada edad y que tengas que ir a un lugar, digamos, un poco de caridad, ¿no? Vas a tener más acción así que de joven. Esta es una película dirigida por Pepe Bojorquez y protagonizada por Osvaldo Benavides, Sandra Echeverría, Martín Altomaro y Arturo Barba, el talento joven. Con ellos, el director construye la típica historia de amor, en la que no hay sorpresas ni sobresaltos, pero sí mucho tedio. Lo más interesante de este filme es ver interactuar algunas de las figuras del cine nacional que iniciaron su carrera 50 años atrás, como Lorena Velázquez, Patricio Castillo, Roger Kudny, Tina Romero y Tara Parra. Además, este proyecto volvió a reunir a Ignacio López Tarso y a Isela Vega, dos actores que se conocieron medio siglo atrás haciendo teatro. Como en el escenario, todo es compartido. Lo que yo quería hacer era actuar. Yo debuté con Nacho en una obra que se llamó Puñalada por la espalda. ¿Qué año sería eso, Nacho?
En 60 y algo, Sí. en los 60s. Hace más de 50 años. Entonces, sí, mi inquietud estaba en eso, en la actuación. Lo otro es relativo, es algo que puede ayudar, ¿no? Cuando Isela trabajó conmigo en el teatro y la conocí yo por primera vez, yo creo que ha sido una de las mujeres más hermosas que yo he visto. Isela Vega en esa época era una mujer de lo más bello que puedes ver. Bellísima. Ahí tienes. Sabrosísima. Bravo, ahí tienes, me probó porque es sabrosísima. Dice que Teodoro se maquilla. Ay, pues será la cara. Porque lo que son las nalgas. Noticias 22, Julio López. De acuerdo con el maestro López Tarso. No, qué entrevista tan entrañable. Independientemente de tu comentario y tu crítica a la película, me parece fascinante. Yo creo que la película, digo, desde el punto de vista cinematográfico, hubiera funcionado mucho más si solo se hubieran centrado en la relación de estos actores, ¿no? Consagrados, y no en la parte del romance entre estos otros dos personajes. Pero bueno, finalmente es el detonante de la cinta. Y bueno, como siempre, como buena obra de arte hay que irla a ver y se romperán y se dividirán las opiniones, pero ahí está una de las propuestas. Una de las propuestas, porque otra es justamente la película que se llama La noche que devoró al mundo, una película francesa del género de zombies, que el género de zombies que ya ha sido muy sobado, muy visto, casi prácticamente conocemos todas las propuestas y esta viene a renovarla, ¿no? No me digas. Es bastante interesante esta película, se estrenó en el Festival de Tribeca en mayo pasado en Nueva York, le fue muy bien. Cine Caníbal, que siempre tiene muy buen gusto para las películas, pues nos las trajo, ¿no? Esta es la historia básicamente de un joven que llega a la casa de la exnovia, descubre que tiene una fiesta porque ya tiene un nuevo galán, ¿no? Y cuando sale, pues así justamente sale y descubre que algo extrañísimo pasó. Todo París se ha convertido en zombies, cree que es el único sobreviviente, ¿no? Él se queda dormido en una habitación, por eso es que no se contagia o no le pasa lo que los demás. Y prácticamente toda la historia se desarrolla en una sola locación, que es este edificio, ¿no? Y ahí vamos viendo que además de enfrentar a estos seres, también se enfrenta a problemas existencialistas, ¿no? El sentirse solo en el mundo, qué va a suceder, pero bueno, ahí vemos un poquito que no va a estar completamente solo, ¿no? Y no es una película de espantos, ¿no? O sea, quien quiera irse a espantar, esta no es la película, tiene que ver con otras cosas, con otras temáticas, y la verdad es que es bastante padre, ¿no? Son de las películas como Juan de los Muertos, que era una película de comedia cubana que también tenía que ver con otra cosa, ¿no? Y ese zombie ya no eres tú. Ese soy yo. Avísenme cuando cambie la toma. Sí, ¿Qué más tenemos, Julio? Y que el estreno de este fin de semana, o el estreno del verano, el blockbuster del verano, sin lugar a dudas, es Misión Imposible, ¿no? Tom Cruise vuelve a la carga con la sexta película. Tom Cruise tiene pacto con el diablo, porque la verdad es que todavía va a tener para rato esta película, ¿no? Esta es la sexta, ya lo decía, la saga empezó en 1996, han pasado desde entonces 22 años ya, ¿no? Y han pasado directores como John Woo, ¿no? Brian De Palma, J.J. Abrams, ¿no? Y ahora Christopher McQuarrie, que repite en esta segunda parte, lo hace extraordinariamente. Es una película de espionaje que tiene realmente todos los elementos, tiene escenas de acción formidables, vemos al protagonista prácticamente en todas las escenas, se rifa el físico, se rompió las costillas, se rompió un pie, por ahí se fracturó una mano, vemos a Henry Cavill también haciendo pues lo que no hizo en Superman, aquí luce muchísimo, no hay que decirlo, la verdad, tiene intriga, nos lleva al límite la película. Se reivindica, digamos, las últimas tres. Y yo creo que además esto va a abrir la puerta para que haya Misión Imposible para rato todavía. Ahí está la gran saga. ¿Y con qué cerramos, Julio? Vamos a cerrar con varias noticias que tienen que ver con el cineasta mexicano Guillermo del Toro, que le ha ido bien y la verdad, lamentablemente también falleció su padre. Le enviamos un abrazo a Guillermo, por supuesto que también ha sido televidente de Canal 22. Y pues nuestro pésame y nuestro cariño, Guillermo del Toro. 3, 2, 1, ready, action!
Esta ha sido una semana intensa para el director mexicano Guillermo del Toro. Hace unos días un juez determinó que su película, La forma del agua, no es un plagio de la obra de teatro Let Me Hear You Whisper, de Paul Sindel. El magistrado determinó que sí hay similitudes, pero que estas son muy generales. Guillermo del Toro también encabeza la delegación mexicana en el Festival Internacional de Cine de Venecia. Luego de ganar el León de Oro el año anterior, ahora el director tapatío preside el jurado. En el certamen también estará presente Alfonso Cuarón para presentar la película Roma. Carlos Reigadas presentará Nuestro Tiempo y Gael García participa como actor en la película Acusada del director Gonzalo Tobal. El mismo del Toro y Cuarón producirán la versión cinematográfica del libro Los demonios del Edén. Se sabe que Patricia Rigen se encargará de dirigir la película. La noticia la dio a conocer Lidia Cacho, autora del libro, en una entrevista concedida a Vanity Fair. My mother thanks you. My father thanks you. Lamentablemente, Federico del Toro, padre del cineasta, falleció en un hospital privado el 25 de julio a los 85 años. En 1998, el empresario automotriz fue víctima de un secuestro. Su cautiverio se prolongó por 72 días. El sepelio se realizó bajo estrictas medidas de vigilancia y solo acudieron familiares y los amigos íntimos. Bueno, reiterar nuestro abrazo a Guillermo del Toro. Y también la invitación a visitar la cartelera y de seguir muy de cerca estos proyectos. Suena muy bien la adaptación de la obra de Lidia Cacho a la pantalla grande. Sabemos cómo funcionan como mancuerna y seguramente será algo de lo que estaremos platicando, no solo nosotros, sino la crítica internacional. Ya veremos qué pasa con los demonios. Sí, Patricia es una buena directora, ¿no? Patricia Rigen lo hace bastante bien, lo ha hecho con varias películas bien. Ha hecho otras que no me han gustado demasiado, pero que al público le han encantado y eso yo creo que al final es lo que cuenta. ¿A quién hacemos caso, al público o a ti, Julio? Pues digamos que yo puedo ser una guía, pero el público siempre decidirá. Siempre tiene la última palabra. No siempre tiene la razón, pero tiene la última palabra, ¿verdad? Porque es el que decide si paga el boleto o no. En fin, muchas gracias, Julio. Estaremos al pendiente de esos estrenos y hay que ir al cine este fin de semana. Y nos vamos a despedir, como es costumbre de este espacio. Música. Un cumpleaños, Rafael. Un Rolling Stone, otro de la generación de Isela. Hoy estamos en esa generación. Pilar Pellicer también mencionamos. Es una generación que sigue pujante, ¿eh? Mick Jagger está cumpliendo años. Le enviamos un fuerte abrazo. También televidente del Canal 22. Por cierto. Nos envió un Twitter y lo felicitamos. Vamos a dejarlos con música. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. La cita está para mañana.